Hola, bienvenidos, más que un gusto, un placer saludarlos, les habla Víctor Hugo Cárdenas. Hoy vamos a hablar de grupos de alta disponibilidad en el SQL Server. Y es que hoy en día las empresas no tienen el chance de decir vamos a detener nuestras operaciones porque se detuvo el servidor. No, nosotros necesitamos operaciones 24/7. Y en el caso del SQL Server cuenta con una herramienta que nos permite este trabajo. Si resulta que un servidor falló, pues puede hacer inmediatamente una conmutación y poner a funcionar al otro servidor o a otros nodos, y además manteniendo la misma dirección IP, manteniendo la misma configuración para que pues todas las aplicaciones no tengan que ir a cambiar su connection string, sino pues todo siga transparente. Vamos a ver cómo se configura y de qué se trata los grupos de alta disponibilidad. Always On Availability Groups fue introducido con SQL Server 2012 y maximizan la disponibilidad de un conjunto de bases de datos de usuarios para una empresa. Admite un entorno de conmutación por error para un conjunto discreto de bases de datos de usuarios, conocidas como bases de datos de disponibilidad, que conmutan por error juntas. Un grupo de alta disponibilidad admite un conjunto de bases de datos primarias de lectura y escritura y de 1 a 8 conjuntos de bases de datos secundarias correspondientes. Opcionalmente, las bases de datos secundarias pueden estar disponibles para acceso de solo lectura o algunas operaciones de respaldo. Para configurar nuestro Always On es necesario iniciar la creación de un clúster de conmutación por error, esto en el sistema operativo. Es decir, previo a trabajar en el SQL Server vamos a necesitar hacer una configuración a nivel de sistema operativo. Para esto vamos a tener que ingresar al Server Manager y vamos a usar dos de nuestros equipos para montar un clúster. En nuestro ejemplo vamos a usar los dos equipos que tienen SQL Server. Recordemos que tenemos nuestro primer equipo virtual donde se agregaron los servicios de controlador de dominio, es decir, desde donde administramos nuestro entorno empresarial, y luego tenemos dos máquinas unidas al dominio con SQL Server instalado. Así que antes de entrar al SQL Server vamos a hacer esa configuración previa en nuestro sistema operativo. Para esto vamos a tener que agregar una característica en nuestros dos servidores de SQL. Así que vamos a tener que ir a Manage, Add Roles and Futures, y vamos a tener que agregar la característica de Failover Cluster. Para esto vamos a hacer clic en el asistente, haciendo clic en Next, Next. El servidor que vamos a configurar tiene el nombre de base de datos y vamos a activar no un rol sino una característica de Failover Cluster. Además de la característica de Failover Cluster se van a agregar otras adicionales, así que vamos a activarlas. Vamos a darle clic en Next e Install. Esto en nuestros dos servidores, así que también tenemos que venir y en el segundo servidor hacer clic en Add Roles and Futures. Vamos a tener que dar clic en Next. Vamos a asignar características a el único servidor que tenemos en nuestro pool configurado en este servidor. Y en roles vamos a agregar Failover Clustering. Y listo, hacemos clic en Install y dejamos que se instale la característica. Para poder agregar esta característica es necesario tener privilegios de administrador en el dominio. Para esto recordemos que estamos usando al usuario SQL Admin. Así que tendríamos que cerrar sesión e iniciar como administradores, o tendríamos que elevar los privilegios del usuario SQL Admin. En este ejemplo vamos a elevar los privilegios, aunque insisto, esto podría no ser la opción adecuada. Quizá para no darle más permisos de los necesarios al usuario, convendría sesionar como administrador. En esta demostración nosotros sí le vamos a dar permisos a SQL Admin como administrador del dominio. Listo, se ha agregado el rol en los dos servidores y ahora podemos proceder a configurar el rol, aunque nos dice que debemos de reiniciar
los servidores, así que vamos a tener que pues hacer eso, reiniciar los servidores. Esto también va a depender de la versión de su servidor. En algunas versiones pues no necesita reiniciarse. Aquí sí, así que vamos a tener que reiniciar nuestros servidores, uno con el nombre base datos y el otro base datos 2. En realidad necesitamos agregarle la característica de failover cluster a nuestros servidores porque vamos a crear a nivel de sistema operativo el servicio de failover cluster, que en realidad lo que hace es crear un servidor virtual que depende tanto del servidor 1 como el 2 para poder trabajar. Es decir, existen nodos que forman un servidor virtual y que están atentos a responder para que trabaje y exista ese servidor virtual. Al ser failover, quiere decir que nuestro primer servidor se va a encargar de responder, pero si este servidor falla, inmediatamente hace el cambio hacia el segundo servidor y el servidor virtual sigue respondiendo. Ha iniciado nuestro segundo servidor. La configuración a nivel de Windows del failover puede hacerse en cualquiera de los dos servidores. Así que como ha iniciado primero nuestro segundo servidor, pues la vamos a hacer desde aquí. En lo que inicia completamente, vamos a sesionar también en el primer servidor. Vamos a hacer clic en Tools y ahora ya tenemos Failover Cluster Manager. En español diría administrador de servidor de conmutación por error. Esta es la ventana o consola desde donde administramos nuestro servidor de conmutación por error. Y pues lo que tenemos que hacer aquí es proceder a la creación de nuestro servidor virtual. Es importante tener en cuenta que antes de crear el clúster se deben de validar los nodos que van a formar ese clúster. Así que hay un paso de validación. Pero atención, si no hago el paso de validación, cuando cree mi clúster, pues de igual manera él va a proceder a validarlo. Así que vamos a ir directamente a crear nuestro clúster. Vamos a hacer clic en Next. En este paso debemos de indicarle qué equipos virtuales de nuestro dominio van a formar el clúster. Así que vamos a escribir el nombre de nuestros servidores, base datos y base datos 2, que sería mi servidor 2 y 3. Vamos a darle clic en Next. Justo ahora pasa lo que habíamos mencionado, nos da una advertencia donde dice que primero tiene que hacer una validación, así que vamos a proceder a hacer la validación. Vamos a darle clic en Next, vamos a hacer clic en Next y vamos a elegir la opción de que proceda con la revisión y nuevamente Next. Nos da un detalle de todo lo que revisará, así que hacemos clic en Next. Él procede con la validación. Si todo va bien, nos va a dejar proceder con nuestro clúster. Tengamos en cuenta que aquí no hemos llegado al SQL Server. Esta configuración que estamos haciendo es por parte de Windows. Y también hay que indicar que a nivel de Windows no completamos el clúster. Creamos nuestro servidor virtual, pero si quisiéramos completarlo a nivel de sistema operativo, nos faltarían agregar otros elementos como un disco compartido para formar un quórum. Ok, ya terminado el testeo, nos dice que todo va bien, sin embargo hay algunas advertencias. Podríamos hacer clic en View Report y ver en realidad qué advertencias se han presentado. En este caso, pues las advertencias no son significativas para que no nos deje continuar.
Voy a cerrar, voy a dar clic en Finish y él me deja proseguir. Ahora, para crear mi clúster de conmutación por error, insisto en que los dos nodos que estamos usando para formar el clúster, que se podrían tener más nodos, pero aquí en este ejercicio tenemos dos, el servidor base datos y el servidor base datos 2, juntos van a dar vida a un tercer servidor que será virtual y que dependerá de los servidores base datos y base datos 2. Ese nuevo servidor necesita un nombre y una dirección IP, y eso es lo que me está preguntando aquí. Así que vamos a llamar a nuestro servidor Power Server y vamos a darle una dirección que obviamente tiene que pertenecer al rango de direcciones en el que hayamos configurado nuestra red. Como yo estoy usando una clase C, pues puedo usar direcciones desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254. Así que por poner una dirección muy alta voy a poner 250. Listo, vamos a dar clic en Next. Y listo, nuevamente Next para que él proceda con la creación de nuestro servidor virtual de conmutación por error. En este paso debemos de tener en cuenta que él está registrando en nuestro dominio el nuevo equipo que designamos Power Server. Así que si nosotros vamos, por ejemplo, en nuestro servidor de dominio al servicio de resolución de nombres, que es el DNS, pues aquí en nuestro dominio vamos a encontrar que él ya creó a Power Server. Para esto es que necesita privilegios de administrador la cuenta que estemos usando para crear nuestro clúster. Así que si usted no eleva los privilegios del SQL Admin, pues deberá hacer este proceso con una cuenta de administrador. Hasta aquí llegó nuestro trabajo a nivel de sistema operativo. Ya tenemos un clúster de conmutación por error a nivel de sistema operativo. Vamos a, antes de cerrar, expandir aquí y ver que ya tenemos nuestro clúster trabajando, que ya tiene nodos asociados. En este ejemplo estamos colocando 2, pero puede tener más. Y esta configuración que hicimos en uno de los servidores aplica para el otro servidor. Así que si por ejemplo también vamos a nuestro primer servidor, vamos a Tools y hacemos clic en Failover Cluster Manager, pues vamos a encontrar que también se debe de abrir la misma ventana con la misma configuración que tenemos en el otro servidor. Hecho esto, ahora podemos proceder ya en SQL a montar nuestro Always On Availability Groups. Así que a nivel de SQL voy a abrir en principio el SQL Server Configuration Manager en los dos servidores. Y en servicios, sobre el servicio del motor de base de datos, vamos a hacer clic derecho, Properties, y vamos a ir a la pestaña de Always On Availability Groups, y vamos a habilitar Always On Availability Groups. Noten cómo él ya detectó que tenemos un clúster montado, y que nuestro clúster montado da origen a un servidor que se llama Power Server. Vamos a hacer clic en OK y es necesario reiniciar los servicios luego de este cambio. Así que vamos a dar clic en reiniciar. Vamos a hacer lo mismo en nuestro primer servidor. Habilitamos Always On Availability Groups. Y reiniciamos. Después de que
se han reiniciado los servicios, ahora vamos a ir a nuestro Microsoft SQL Server Management Studio y vamos a proceder ya con la configuración de nuestro Always On Availability Groups. En lo que inicia, como necesitamos una base de datos, vamos a descargar la base de datos Norwin. Voy a abrir Server Manager una vez más y voy a hacer clic en Local Server y aquí voy a ir a Internet Explorer Enhanced Security Configuration y voy a revisar que esté apagado. Esto es para que no me dé problemas el explorador al momento de descargar. Esta es una configuración especial a nivel de servidor. Y aquí voy a decir Download Norwin. Podríamos ya tener preparada la base de datos a usar. En este ejemplo estoy procediendo a descargarla. Vamos a descargar el script en el escritorio y listo. Ya se levantó nuestro SQL Server Management Studio en los dos servidores, así que vamos a loguearnos a ellos. Voy a ejecutar el script de la base de datos Norwin. Lo voy a buscar primero, lo abrimos y lo ejecutamos. Es importante que la base de datos que vayamos a habilitar en nuestro grupo de alta disponibilidad tenga el modo de recuperación en full y que además hayamos hecho un backup completo de esta base de datos. Así que luego de crear la base de datos, vamos a hacer clic derecho, propiedades, y en Options vamos a cambiar el modelo de recuperación a full. Y también vamos a hacer un backup, pero para hacer este backup vamos a crear en el disco duro C un folder data para depositar ahí el backup. En realidad se puede poner en cualquier lado, pero creemos el folder data. El backup lo podemos hacer pues haciendo clic derecho, tareas y buscar backup. O podríamos pues escribir nuestra instrucción backup database Norwin to disk y luego indicamos el path donde vamos a colocar nuestro backup y listo. Vamos a darle ejecutar y creamos nuestro respaldo y ahora vamos a ir a nuestro contenedor o folder de Always On Height Availability y vamos a proceder a hacer la configuración. Esto ya en el SQL Server. Tengamos presente que antes de llegar a este punto, primero configuramos a nivel de Windows un failover cluster. Ese failover cluster creó un servidor virtual que depende de nuestros dos nodos que se llama Power Server. Ahora dentro de Power Server vamos a crear el rol de Always On Height Availability, que es nuestro rol de alta disponibilidad para nuestro SQL. Vamos a dar clic derecho aquí y vamos a crear con el asistente nuestro grupo de alta disponibilidad. Hacemos clic en Next. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestro grupo de alta disponibilidad? Vamos a ponerle grupo alta disponibilidad. Damos clic en siguiente. Y bien importante, solo la base de datos que tiene el modo de recuperación en full y que se le ha hecho un backup puede perfectamente configurarse para Always On Availability Groups. En este caso, la única que nos dice que sí podemos hacer esto
es Norwin. Las otras bases de datos nos dicen que hace falta, en un caso, hacer backup full, en otros casos cambiar el nivel de recuperación a full. Norwin sí cumple con los requisitos, así que la vamos a marcar, vamos a darle clic en Next. Y en este paso debemos de agregar los nodos que van a formar nuestro clúster. Obviamente va a ser el servidor donde estamos, pero tenemos que hacer clic en Add réplica y agregar a base de datos 2. Agregados nuestros nodos, tenemos que decidir cómo vamos a manejar la conmutación por error. Si queremos que se maneje automática, pues activamos los dos checkbox para que los nodos que designemos puedan conmutar de manera automática. Luego, ¿cómo vamos a manejar la sincronización? Si vamos a utilizar una comunicación asíncrona, es decir, que va a dejar que exista un grado de latencia, o sea que las dos bases de datos puedan estar desfasadas, que no tengan exactamente los mismos datos, pero lo usual es que estén síncronas y eso permita que las dos bases de datos tengan la misma información. Al estilo esto de una base de datos espejo, donde también se puede designar si se va a trabajar asíncrono o síncrono. Y luego un punto importante es qué va a pasar cuando nuestro nodo esté en modo secundario, si va a ser disponible para otras operaciones. Tengamos en cuenta que cuando trabajamos con base de datos espejo, el detalle es que tenemos una base principal, pero la otra base de datos está en modo pasivo, no la podemos poner a producción. La diferencia con Always On Availability Groups es que aquí sí los servidores secundarios podemos disponer de ellos y tenerlos en uso para otras actividades. Así que voy a cambiar que los servidores secundarios sí puedan ser leídos. Con estas configuraciones nos basta, aunque tenemos aquí otras pestañas que nos dejan ver, por ejemplo, que la configuración se hace similar al espejo. Trabajando con endpoints, también tenemos la forma en la que se van a trabajar la preferencia de los backups. Y una pestaña importante es el listener. Este listener es un nombre y dirección IP que asignamos para nuestro grupo de alta disponibilidad. Si es cierto, ya contamos con uno que asignamos cuando configuramos nuestro sistema operativo. Pero sobre este tenemos que configurar otro, este para el SQL. El listener, aunque desde aquí lo puedo configurar, voy a esperar, no lo voy a activar aquí. Así que voy a dar clic en siguiente, luego nos va a indicar cómo va a manejar la sincronización de los datos. Esta sincronización se puede dar a través de Automatic Seeding, que es donde la vamos a dejar, pero también podría manejarse al estilo de Low Shipping, con la segunda opción que dice Full Database and Log Backups, haciendo backups del log. En este caso vamos a dejar Automatic Settings y vamos a dar clic en siguiente. Listo, la única configuración que nos advierte es que no estamos configurando el listener. Vamos a dar clic en Next y Finish. Está creado nuestro grupo de alta disponibilidad y ahora lo que necesitamos nada más es configurar el listener. Vamos a dar clic aquí en Close. Vamos a expandir nuestro grupo. Y lo que debemos de hacer es configurar el listener. Clic derecho al listener. Y vamos a decir, como llamamos a nuestro servidor base de Windows Power Server, aquí vamos a decir Power SQL. El puerto 1433, ese es el puerto que usa el SQL. En vez de que el DHCP nos dé una dirección, vamos a ponerla estática, vamos a agregar la dirección y vamos a decir 192.168.1.251. Esta dirección la estoy colocando yo como una decisión particular porque al servidor en la configuración de Windows le puse 192.168.1.250, así que a este le voy a poner 251. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Y terminamos la configuración de nuestro grupo de alta disponibilidad. Listo, terminé mi configuración y ahora entonces tenemos un nuevo servidor. Ahora podría en mi segundo servidor conectarme hacia Power SQL y darle conectar, que ahora tenemos un servidor Power SQL con la base de datos Norwin. Ahora nuestros clientes de SQL
o nuestras aplicaciones deberían de conectarse a nuestro servidor virtual. Además, es importante ver que tenemos un dashboard para la administración de nuestro grupo de alta disponibilidad. Para eso podemos, a nivel de nuestro grupo, hacer clic derecho, Show Dashboard, y visualizar su funcionamiento. Aquí podemos ver quién está ahora con el rol de primario y quién con el rol de secundario. Además, podríamos cambiar el rol inmediatamente. Desde aquí podría ser el switch para cambiar los roles de servidor y que el servidor secundario pasara a ser primario. Un aspecto aquí que se puede mencionar es que aunque yo me conecté directamente a PowerSQL, que es el nombre que le di al listener para mi grupo de alta disponibilidad, también me puedo desconectar aquí y conectarme como Power Server. Y aquí lo especial es que si veo solo las bases de datos que coloqué dentro de mi grupo de alta disponibilidad. Yo puedo hacer clic aquí en Start Failover Wizard y proceder a hacer el failover. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a conectarnos a base de datos 2 y vamos a hacer clic en Next y vamos a proceder a hacer el failover. Vamos a darle clic en Finish. Listo, vamos a dar clic en Close y él va a cambiar aquí los roles. Nuestro servidor secundario debe de pasar a primario y el primario a secundario. Mientras tanto, mi base de datos tiene que seguir respondiendo porque esa es la idea del failover cluster. Yo puedo seguir aquí conectado, que lo que pasó fue que internamente en el clúster se dio un cambio de nodo. El secundario pasó a ser primario, pero para los usuarios, para los clientes, esto es transparente. Nuestro servidor base de datos ahora se registra como secundario y podríamos conectarnos aquí también a base datos 2 y sobre Always on Height Availability hacer clic derecho, Show Dashboard, hacer clic en nuestro grupo de alta disponibilidad y visualizar que aquí nuestro servidor primario ahora es base datos 2 y el secundario pues es base datos. Listo, hemos configurado un Always on Availability Groups.